Que Dios te bendiga. Viene una palabra de parte del Señor que venía trabajando durante la semana en mi corazón con relación a todas las necesidades, al momento que estamos viviendo como sociedad en general, a nivel mundial. El Señor me recordaba la agenda que él tuvo cuando Él vino a esta tierra, la agenda del Señor que está ahí. A mí me gusta llamarle así, la agenda del Señor que tuvo Él para venir a esta tierra, cuando Él vino a esta tierra. Está en Lucas 4, 18 al 20, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego, dice, enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y lo miraban porque estaban asombrados y decían: ¿con qué autoridad nos enseña este hombre? ¿Sí? Y estaba pensando en todo esto estos días, ¿no? Cómo se viene cumpliendo, se sigue cumpliendo la agenda del Señor. Dice una palabra que el Señor sigue trabajando, el Señor sigue cumpliendo esta agenda sobre todo el mundo, sobre todas las personas. Él vino y Él ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Nosotros seguimos estando dentro de ese año de favor del Señor, aunque está todo tan mal alrededor nuestro. Y esa es la palabra que el Señor me daba, que todo esto que estamos viviendo y que lo vemos como algo tan negativo, algo tan doloroso, hay una palabra al respecto de todo esto que estamos viviendo, y esa palabra está en Mateo capítulo 5, que habla de las bienaventuranzas. Y estuve profundizando y sumergiéndome en esta palabra, y la verdad que nosotros nos metemos en lo que es el sermón del monte o las bienaventuranzas de Jesús, y abarca desde Mateo 5, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y uno lee todo eso y pareciera que Dios pone una vara muy alta para nosotros. Algo que parecería de otro planeta, cosas muy fuertes, una justicia tan superior que realmente como humanos no podríamos cumplir. Y ¿saben qué? El Señor me decía esto: si mi agenda fue esta, la que acabo de leer, ¿cuál sería la agenda de los hijos de Dios? ¿Cuál sería tu agenda y mi agenda? ¿Qué deberíamos cumplir en esta tierra? Y esto es lo que abarca estos capítulos. Y solamente el Señor me hablaba de dos de esos de esas cosas que el Señor dice allí en los primeros versículos de Mateo 5. Dice Mateo 5 del 1 al... yo lo voy a leer hasta del 1 al 4. Dice: cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, dice, en otra versión dice que abriendo su boca, comenzó a enseñarles diciendo. Esta introducción que hace Mateo 5, previa a esta introducción, la palabra nos dice que Jesús se había hecho famoso en toda la región de Asiria, toda la región que circundaba el lugar donde Él se expresó, todo ese lugar, todos los pueblos vecinos, todas las naciones vecinas, comenzaron a escuchar de los milagros, de las sanidades y de las liberaciones que hacía Jesús. Jesús empezó a predicar el evangelio del reino, ese era su objetivo.
Él tenía una agenda apretada que sigue estando vigente, que la sigue cumpliendo, que la sigue manifestando, y él empezó su ministerio y comenzó su ministerio haciéndose notar, llamando la atención sobre él, que empezó a revelarse como el Hijo de Dios. Y la gente comenzó a seguirle, la gente se agolpaba, dice que una multitud subió a la ladera de la montaña y se sentó, ¿sí? Toda la gente se sentó, automáticamente los seguían a Jesús por las cosas que Jesús empezó a hacer. Pero ¿saben qué? Yo me lo imagino a Jesús haciendo un montón de milagros de sanidades, de liberaciones, llamando tanto la atención y caminando. Y mientras él iba caminando, la gente lo iba siguiendo, iba recibiendo milagros de Dios, iba siendo bendecida por parte de Dios. Pero de pronto, cuando llega a este punto, el Señor da media vuelta, se sienta y abre su boca para comenzar a enseñar. Y empieza a enseñarle todas estas verdades que están en estos capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Y son cosas fuertísimas. Por ejemplo, una de ellas les dice, ustedes si se enojan con su hermano, son homicidas. Si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas, no son dignos de entrar en mi reino. O sea, Jesús dio media vuelta y los enfrentó, y del mismo modo nos enfrenta a nosotros con lo que estamos viviendo alrededor nuestro y nos pone los puntos sobre las íes y nos enfrenta con esta palabra y dice, dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los pobres en espíritu. Es como si el Señor dijera, miren, hace miles de años vengo presentándome, vengo haciendo milagros, vengo haciendo sanidades, prodigios, vengo revelándome a esta humanidad. Va llegando el momento de que yo empiece a tomar lista y empiece a poner los puntos sobre las íes. Y el Señor se da vuelta, nos mira a los ojos, abre su boca y empieza a decirte, dichoso los pobres. ¿Saben? Cuando yo miraba esta palabra decía, Señor, qué fuerte que es esto. Los pobres de espíritu. El Señor nos llama dichosos a los pobres de espíritu. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús está diciendo que a menos que nosotros reconozcamos que tenemos necesidad de más, no va a haber nada que nos llene. Pobreza de espíritu, además de estar hablando de los indefensos, de los oprimidos socialmente y económicamente que surgen y que están alrededor nuestro, que la pobreza es lo que hace que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Dios y podamos ser saciados y podamos ser bendecidos a tal punto que la Biblia nos llama dichosos a nosotros. Cuando nosotros cumplimos este primer requisito, el requisito número 1 es reconocer que necesitamos a Dios. Nadie, dice la palabra, que nadie puede acercarse a Dios si primero no reconoce que Dios existe. Para poder acercarte a Dios es necesario reconocer que Él existe. Es necesario reconocer que hay algo en tu corazón, hay una pobreza en tu espíritu, hay una falta, un vacío en tu corazón que necesita ser llenado. Y eso lo hace Él y únicamente Él. Cuando da esa vuelta, te mira a los ojos, te dice dichoso porque sos pobre. Es totalmente ilógico, es una paradoja. Cuando yo reconozco mi pobreza, es ahí donde comienzo a ser enriquecido. Cuando vos reconoces tu pobreza espiritual,
tu pobreza de espíritu, es allí donde estás en el punto donde Dios te puede bendecir. Donde vos estás enfermo en este tiempo, donde estás debilitado, donde estás temeroso por lo que pasa de las puertas de tu casa para afuera, donde estás en gran estrechez económica porque sabés que todo este parate de la pandemia afecta la parte de economía. Hay pobreza y hay muchos que van a entrar en pobreza. Pero es el punto donde Dios nos llama la atención. Es el primer punto en la agenda nuestra para poder reconocer que necesitamos algo más que solo las cosas de este mundo. Necesitamos una riqueza espiritual, necesitamos de Dios. Y Dios nos llama dichosos cuando reconocemos esa pobreza. ¿Saben? El punto número 1 para acercarnos a Dios es pedir. Si nosotros no pedimos, no vamos a recibir nada de Dios. Al punto de cuando yo reconozco que necesito algo de Dios, es cuando reconozco mi pobreza. Y es cuando Dios me puede bendecir. Miren, hay un pasaje muy fuerte en Apocalipsis que habla de el mensaje a una de las iglesias. Y miren cómo dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y Dios dice, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Saben? No hay manera de entrar en el plan de Dios, en el reino de Dios, como dice ahí la palabra, que no sea con una pobreza espiritual. Cuando yo reconozco que necesito de Dios, cuando reconozco que necesito de Dios, es ahí donde realmente comienzo a ser enriquecido, y no antes, cuando yo reconozco que necesito a Dios. ¿Saben? Nosotros hablamos en este tiempo para nosotros, acá en Argentina, en esta parte del mundo, donde hablamos de una pobreza espiritual, una pobreza quizás almática, una pobreza emocional. Hay muchísima gente alrededor nuestro viviendo un tipo de pobreza que es una pobreza emocional. Ha sucedido en este tiempo que se ha disparado lo que es la ansiedad, lo que es el temor, lo que es el pánico, lo que es todo este tema que tiene que ver con las emociones. Pero hay otras partes del mundo donde realmente hay pobreza, de pobreza social, de pobreza económica, de pobreza de hambre, de pobreza de falta de libertad. Por ejemplo, ayer una hermana me compartía que estaba haciendo un estudio y ella decía, ¿sabes que la iglesia más grande en el mundo, ¿sabes dónde se encuentra? Está en China. ¿Saben que para ser cristiano en China tenés que jugarte la vida? Si en China saben que sos cristiano, te ejecutan. ¿Dónde está la mayor pobreza espiritual? Es ahí donde la iglesia es más fuerte. ¿No te dice algo esto? ¿No estará mal enfocada la pandemia desde el punto de vista desde la iglesia argentina? ¿Desde la iglesia de nuestro país? ¿A qué tipo de pobreza estamos apelando? ¿A qué tipo de pobreza estamos queriendo solucionar cuando Dios nos dice que son dichosos los pobres? Son aquellos que necesitan realmente, y el último y el único recurso es Dios. Dios nos quiere ahí, por eso permite todo esto, donde el último recurso, el único recurso, encerrados en casa, con el temor suelto sobre las calles, el único recurso sea acudir a Él. Sea decir, ¡qué pobreza, Señor! Todo el dinero que tengo no me sirve para comprar la salud, ni la vida de mi familia que se me escapa. ¿Cuántos están perdiendo a sus padres, a sus hermanos, a sus esposos, esposas e hijos en esta pandemia? Y no les sirve ningún sistema de salud prepago, no les sirve ningún dinero en el banco, no les sirve nada de lo que tienen. Porque Dios
nos está llamando a reconocer la pobreza espiritual, para que podamos ser dichosos, no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Miren lo que dice Lucas 6:24, dice: pero ¡ay de ustedes los ricos! Porque ya han recibido su consuelo. ¿Saben? Hay gente que cree que lo tiene todo. Y esta pandemia le restriega sobre la cara que no tienen lo principal. Y la palabra dice que hay de ellos. La palabra se lamenta por los ricos. Y cuando reconocemos nuestra pobreza es donde somos dichosos y somos ricos. Qué paradoja, ¿verdad? Tremenda. El otro punto, el segundo, el último que quiero compartir, es el segundo, lo que sigue diciendo. Dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Cuánta gente está llorando? ¿Cuánta gente alrededor nuestro está llorando? Nosotros mismos estamos aprendiendo a llorar. ¿Saben? Lo mismo se cumple que para el tema anterior. Solamente cuando uno reconoce que es pobre, puede ser enriquecido. Solo cuando reconozco que estoy con el corazón quebrado, cuando hay un nudo en la garganta, cuando puedo llorar, recién ahí, ¿saben lo que sucede? Somos consolados. ¿Cuánta gente se resiste al consuelo de Dios? No vienen al consuelo de Dios, no vienen al abrazo de Dios y no tienen consuelo. Y se resisten a llorar. Ahora yo te pregunto algo. ¿Cuánto hace que no llorás? ¿Cuánto hace que no descargas tu corazón en el Señor? ¿Cuánto hace que no sentís que Dios te está consolando? Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador. ¿Saben lo que significa el Consolador? El Consolador es literalmente llamar a alguien para que esté al lado. También es hablar cerca. ¿Saben? La palabra consuelo es cuando te hablan cerca del oído. Cuando alguien te dice palabras para alentarte. Cuando alguien desde sus entrañas logra consolarte con sus palabras. ¿Cuánto hace que no recibís ese tipo de consuelo en tu corazón? ¿Cuánto hace que no llorás en la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no se desata ese nudo que tenés en la garganta, ese peso en el corazón, esa congoja, ese corazón apretado? La palabra dice que son bienaventurados, dichosos los que lloran, porque logran que Dios los consuele. Yo creo que Dios nos está llamando al punto de reconocer nuestra pobreza espiritual y al punto de llorar de verdad en su presencia para ser y tener la experiencia del Espíritu Santo de Dios, esa experiencia maravillosa que consuela, que hace que nada ni nadie pueda arruinarte la vida. Porque hay un consuelo, hay alguien que está cerca de tu corazón, hay alguien que te habla al oído y no hay otra cosa, no hay nada mejor. Por eso la palabra nos llama dichosos. ¿Cuánto hace que no soltás tu carga? ¿Cuánto hace que no limpias las ventanas del alma? Hay un dicho que dice que las lágrimas lavan y limpian las ventanas del alma. Realmente llorar es un don del cielo. Yo he conocido gente que no puede llorar, que no sabe llorar. Y viven amargados, nunca logran soltar sus cargas. Hoy la invitación del Señor es a llorar. Llorar en su presencia. Más allá de lo que diga por ahí ese dicho de que si querés llorar, llorá. No. Estamos hablando de abrir el corazón delante de Dios, de reconocer tu pobreza, de pedir
que Él te enriquezca, que Él te haga partícipe de su reino, que te traslade a otro lugar, que recibas el consuelo de Dios. Recibí el consuelo del Señor. Recibí el consuelo del Señor en este día. No te quedes por ahí pensando que no hay nada para vos. No te quedes encerrado en tu casa en esta pandemia, porque Dios tiene una agenda que cumplir con nosotros y con todo el mundo. Y el Señor está dando, yo lo veo, dándose esa media vuelta, sentándose, tomándose el tiempo de enseñarnos esto, de abrir su boca, y del mismo modo que Él abrió su boca y nos habló, esa es la agenda que tenemos nosotros, abrir nuestra boca y decirle a la gente, cuando reconozcas tu pobreza, Dios te va a enriquecer. Cuando reconozcas y llores y te quiebres delante de Él y sueltes toda tu amargura, todo tu dolor, Él te va a consolar. Y no hay nada más maravilloso que cuando el Espíritu de Dios te consuela. Así que oremos en este respecto. Te invito a derramar tu corazón delante de Dios, a que puedas decirle, Señor, yo reconozco mi pobreza delante de ti. Y el mundo alrededor mío también está siendo empobrecido, Señor. Se está acentuando esa pobreza. Y se comienza a sentir el lloro. Se comienza a sentir la voz de las lloronas, como dice en Jeremías. La voz de aquellas mujeres que interceden y que lloran en tu presencia, que se ponen en la brecha. Y este es el llamado para los tuyos. Este es el llamado para la iglesia. No es tiempo de meterse para adentro, es tiempo de proclamar y levantar el nombre de Jesús. Es tiempo de volvernos cara a la necesidad y a la pobreza y al lloro, y decirles y anunciarles que hay salvación, que hay un reino, que no es esto que estamos viendo, no es esto que estamos viviendo, que estas cosas son muy difíciles que mejoren, pero tu pobreza se puede convertir hoy, en este momento, en un segundo, en tu mayor riqueza, porque podés encontrarte con el Dios que sacia, con el Dios que consuela, con el que se pone al lado tuyo, y nunca más vas a estar solo, nunca más vas a estar abandonado, nunca más vas a estar pobre de Dios, sino que Él te va a enriquecer con su presencia. Él te va a poner en alto y Él te va a poner como testigo a este tiempo de esta agenda maravillosa, porque Él vino a dar libertad, Él vino a dar vista a aquel que no veía, Él vino a quitar las cadenas del que está preso en su engaño. Él vino para todas estas cosas. Él sigue trabajando. Y Él nos invita a nosotros como su cuerpo, como sus representantes, a volvernos a la gente, a volvernos a ellos, a abrir nuestra boca a ellos del mismo modo que Él lo hizo y expresar todo esto que Dios puso en la palabra para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias porque estamos en tu corazón. Gracias porque hemos podido reconocer nuestra pobreza espiritual. Por eso venimos a ti, para que tú nos enriquezcas. Y tu palabra dice que el que se reconoce pobre, Señor, es digno de obtener el reino de Dios. Cuando somos pobres, es cuando somos enriquecidos. Es cuando estamos en el punto justo para ser conscientes de que hay un reino que no es de esta tierra, no es de este mundo. No es lo que nos rodea, es Dios el que nos abre los ojos.
Es Dios el que produce llanto desde las entrañas para poder llorar por los que se pierden, para poder llorar y soltar delante de la presencia de Dios las necesidades que hay alrededor nuestro, para que Él con su Espíritu venga y nos consuele. El Señor te llene de su presencia. No huyas de Él por más tiempo. Vení a su presencia y volcá tu corazón. Llorá delante de Él, quebrate delante de Él y Él te va a consolar. No hay nada más maravilloso que cuando viene el Espíritu y te arropa con su consuelo. Esta es mi oración por vos. Esta es mi oración por el mundo estos días. Que puedan sentir el consuelo del cielo. Que puedan saber que hay un Dios que les ama. Que podamos entender que somos dichosos porque tenemos a quien acudir y ser consolados y ser fortalecidos y saber que pertenecemos a un reino superior, a un reino eterno, a un reino celestial y nuestras vidas no se limitan a este mundo, a esta tierra o a lo que el mundo dicta o a lo que la pandemia dicta, sino que hay en nosotros una libertad superior que nos ayuda a vivir de otra forma. Muchas gracias, papá. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.